Hola, seguimos de nuevo. El tema que vamos a desarrollar ahora es campos institucionales y órganos. Un tema muy pequeño, no hay ningún problema. Los campos institucionales podemos definirlos como ambos ámbitos caracterizados por comprender conjunto de actividades homólogas. Campos institucionales que hacen allí esta persona. Por eso es que los campos institucionales están constituidos por la moral nacional. ¿Sí? Moral nacional. ¿Cuál es la moral de este país? La moral del conjunto social, de todos los estratos sociales, es la moral. Por eso digo que la moral nacional es el conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social determinado que oficia de guía para obrar. La moral nos impone condiciones para que nosotros actuemos dentro de la sociedad. Por eso la moral está conformada por reglas o normas por las que se rige la conducta del ser humano. Reglas o normas por lo que yo hago en relación con la sociedad y conmigo mismo, porque la moral me va a dar mi tipo de comportamiento. La moral me va a dar cómo debo actuar en la sociedad. ¿Está claro? El segundo punto es la comunicación social. Ojo, comunicación social. Pero la comunicación social es cómo yo voy a expresar mi idea. Influye decisivamente para formar y sustentar matices culturales, políticos, económicos y científico-tecnológicos de la sociedad nacional. ¿Qué significa esto? Que voy a informar bajo esos puntos a el resto de lo que está sucediendo en la nación. Por eso podemos confirmar que la comunicación social es un vehículo del proceso de la evolución social, pues cuanto más informado esté en base a la comunicación social, más voy a saber para actuar, voy a evolucionar más. Es un proceso social. La comunicación social es un proceso social. Y el proceso social depende del tipo de comunicación que yo reciba. Y en base a esta comunicación se va a formar este siguiente punto, que es la opinión pública. Es reacción verbal o respuesta implícita que la persona manifiesta frente a una determinada situación. ¿Cómo puedo yo opinar? En base a algo. No opino porque se me ocurre. Tengo que tener una información determinada para emitir una opinión. Es por eso que dentro de las características de la opinión pública podemos decir que constituye un fenómeno colectivo, ¿sí? Porque tengo que estar reunido con otras personas para poder emitir una opinión. Presenta un mayor o menor intensidad, como yo la recibo. ¿Por qué? Porque tengo que saber quién es el que está opinando. Cuanto más yo tenga conocimiento de la persona que opina, cuanto más yo sepa quién es esa persona que opina, voy a acercarme más a ella. La opinión pública tiene otra característica, se orienta en dirección definida. Yo voy a dar una opinión política, pues solamente a todo lo que le interese de la política. Y la opinión pública tiene un punto que debe ser tratado. Presenta una continuidad temporal. La opinión pública no permanece en el espacio eternamente. Va a cambiar la comunicación temporalmente, ¿sí? Pero, como les decía, la opinión pública está en dependencia a la cultura del hombre que va a emitir la opinión, ¿sí? Y esa cultura va a hacer que la opinión ejerza cierta forma de control social. Este señor va a dar una opinión de tal cosa, es erudito, sabe mucho, escucho su opinión y va a influenciar en mi comportamiento, ¿sí? Va a modificar el comportamiento personal y además del comportamiento personal, también va a modificar el comportamiento social. La opinión es así, la opinión pública. Si tiene más cultura el opinante, más caso se le va a hacer. El otro punto es el carácter nacional. El carácter nacional es cómo se comporta esta persona. Su configuración es difícil y laboriosa, porque somos una sociedad multicultural. Entonces, la
El aspecto cultural va a hacer que esa persona tenga un carácter individual, tenga un carácter muy sui generis de cómo comportarse, ¿sí? Por eso tenemos que afirmar que el carácter nacional tiene gran cantidad de valores que inspiran a la nación y le proyectan una personalidad básica. En base a los valores que tiene esa persona, va a hacer que esa persona tenga su personalidad, considerando la particularidad de la fisonomía espiritual de los hombres, ¿sí? Y esa fisonomía espiritual debe estar visualizada en los vínculos que nos unen a los estratos sociales, vínculos familiares, vínculos educativos, vínculos religiosos. Todos ellos van a formar un carácter social diferente uno del otro. No es algo inamovible, ¿sí? Eso va a permanecer dentro del estrato social. Y ese carácter nacional va a influenciar en el poderío nacional. ¿Qué carácter tiene esta sociedad? Es progresista. Esta sociedad no tiene ningún carácter. Va a perder, ¿sí? Es por eso que el carácter nacional es importante analizarlo. Y en el Perú, bien difícil, porque hay que juntar una serie de características, una serie de caracteres culturales propios de la región en que se comporta esa sociedad. Y lo más importante de los campos institucionales es la integración social, integrarse socialmente. Y esta integración, solidarizarse, esta integración se obtiene por la polarización de todos los elementos de la sociedad, ¿sí? Y esos elementos de la sociedad deben estar juntados porque tienen que participar en base a ideales para seguir el bien común. El bien común, el bienestar general de la persona. Y si hay bienestar general de la persona, hay bienestar de la sociedad. Se integra la sociedad. Los órganos que vamos a ver ahora están compuestos por estos siguientes puntos. Pero podemos definir a órganos como entidades públicas o privadas que persiguen fines determinados, órganos donde se desenvuelve la sociedad. Por eso el primer punto de los órganos es la familia. La familia es la estructura social básica. ¿Y por qué decimos que la familia es una estructura social básica? Porque en esa estructura social va a crecer el individuo, va a crecer el integrante de la sociedad. Esa estructura social le va a dar los primeros conocimientos, la primera educación la va a tener en la familia. Por eso es una estructura social básica. El fundamento de la familia, el matrimonio. No podemos hablar mucho de esta posición porque la edad moderna en la cual estamos involucrados ahora ya está cambiando esta posición familiar. Pues bien, pasemos al siguiente punto, que son los medios de comunicación social. Medios de comunicación social. No es solamente comunicación social, son los medios. ¿Cómo se paga la comunicación? Mediante la prensa. La prensa que es un medio de comunicación masiva, pero también tenemos los medios de comunicación auditiva, la radio, los medios de comunicación visual, la televisión, el teatro, el cine, etcétera, etcétera. Esos son los medios de comunicación. Otro de los órganos es la escuela. Físicamente es el lugar donde se realiza la enseñanza y aprendizaje. Claro, la escuela no es la educación, sino físicamente es el lugar. Otro de los órganos es el sindicato. El sindicato como parte de la sociedad, porque es necesario que la sociedad tenga alguien que luche por sus necesidades, ¿sí? Por eso dice que los sindicatos son asociaciones de personas profesionales o no, todo depende. El objetivo va a defender los intereses comunes de la sociedad, de la persona humana. Y pongo esto antes de las empresas, porque las empresas son el conjunto de formas sistemáticas
cooperación humana. Las empresas nos sirven para que la persona humana se desarrolle, trabaje y pueda cumplir sus objetivos. ¿Y qué objetivos cumple la persona? Sus necesidades. Esos son los objetivos de la persona. ¿Sí? Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto.